Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y
no se fatigará. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá. Los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá. Los que esperan en Jehová. Correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá. Los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán. Los que esperan en Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Los que esperamos en ti, Señor. Sí, Señor, Tu palabra en el nombre de Jesús. nos promete que levantaremos nuestros brazos. Sí, Señor. Que seremos como las águilas, Señor. Maravilloso eres, Jesús. Correremos y no nos cansaremos. Aleluya. Caminaremos y no nos fatigaremos. Sí, Señor, aleluya. No desmayaremos, Dios mío. Gloria Anunciando a tu Dios, palabra, Dios de los cielos. aleluya. Sirviéndote con ese entusiasmo, con ese ánimo, con ese gozo que tú das a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendice a tus siervos que están ahí trabajando en tu bendita obra, Señor. Bendíceles, recompensa su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su tiempo de oración, su tiempo de ayuno. Bendícele, dale más fuerzas, dale más vigor, más vitalidad, Dios Señor, mío. aleluya. Lo que de continuo te buscan, Señor. Y si hubiera alguien que esté cansado, alguien que esté debilitado en este día, dale la fuerza, dale la fe para que puedan levantarse y para que puedan tomar victoria y para que vean que este cántico pueda ser una realidad en sus vidas, Señor. Este cántico tiene un mensaje, habla de tu palabra. Seremos como las águilas, levantaremos vuelo, Señor, Dios mío. Señor, tú darás vigor, vitalidad. Señor, gracias te damos, gracias, Dios de los cielos. Gracias por esas fuerzas que nos das, Señor, que son indescriptibles, Dios mío, y que nos ayudan a continuar, Señor, en este camino, dando este mensaje, esta palabra, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Pues este día ha sido un día de muy gratas noticias, de escuchar hermanos y pues amigos que han estado enfermos, algunos en extremos, es decir, en el hospitales internos, pero Dios los ha bendecido, les han dado de alta y pues nos gozamos por ello. Nuestro primo Pablo Dávila, amén, con todo nuestro corazón, agradecidos al Señor porque Dios le ha dado una victoria muy grande. Y pues él mismo testifica y dice que el Señor lo guardó y lo libró de todo mal, como dice aquel cántico, ¿no? Caían 1000 y 10.000, mas a él no llegaba. Él veía pues que gozaba de la cobertura de Dios, de la protección de Dios. Claro, eso es lo que queremos decir, que había como la gente caía muerta. Pero sin embargo, Dios cómo protege a sus hijos, cómo protege a sus siervos. Nos gozamos por todas estas buenas noticias, ver a un pueblo fortalecido, unido, que está ahí orando, clamando, trabajando para el Señor. Que Dios le recompense a cada uno de ellos, a los miembros de su familia, en el nombre de Jesús. Mis amados, pues estamos gozosos ya de dar lugar a la palabra del Señor, y quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 3.
versículos 14 y 15. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Aleluya. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Abib, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Mi Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por esta palabra que nos entregas en este día. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas a tu pueblo. Señor, que tú lo santifiques, que tú sigas obrando poderosamente en cada una de sus vidas, curando heridas, sanando esos corazones, sanando, Señor, aquellos que hoy pues están en tus caminos, dispuestos a servirte, Señor, restaurándoles, no solamente espiritualmente, sino también en una forma literal, recibiendo la sanidad en sus cuerpos, el poder en sus vidas. Te ruego, Dios mío, que te glorifiques grandemente. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios, hermano. Estamos pues gozándonos hoy en esta noche, en este culto de bendición, pues donde hemos presentado una cita bíblica, donde vemos pues Dios cómo puede usar a sus siervos, pues cuando hay un verdadero llamamiento, pues que viene de parte de Dios, pues uno pues cuenta con el respaldo total, y esto podemos ver en las Escrituras, donde pues Dios tratando con Ezequiel, puesto que el pueblo de Israel estaba rebelde, reacio, pues a acatar las órdenes de Dios, a poner por obra esta bendita palabra. Y pues a Dios le plació el llamarlo a este hombre de Dios para este tiempo tan difícil, para este tiempo tan duro, donde pues estamos hablando de un pueblo que estaba cautivo pues espiritualmente, cautivo socialmente, cautivo aún psicológicamente. Aleluya. Entonces Dios llama a su siervo, llama a Ezequiel para darles un mensaje, para darle una palabra. Amén, que necesitaba esta gente necesitaba una palabra, pero ya Dios le había advertido que dentro de esas multitudes pues había rebeldía, que le iban a rechazar, que iba a ser como que estuviera entre espinos, que iba gente que pues le iba no solamente a rechazar, sino a desearle la muerte, porque no iban a aceptar el mensaje, no iban a aceptar la reprensión de Dios. Pero Dios lo había preparado, Dios había puesto de su espíritu en él, Dios le había dado capacidad. En eso consiste ese verdadero llamado, ese llamado genuino de parte del Señor. Dios, cuando levanta a un hombre, es para dar una palabra de consolación, una palabra de aliento, una palabra que pues consuela al desconsolado, que le dice, sí, en Dios hay paz, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también que hace recordar que Dios es fuego consumidor. Pues a algunos les gusta escuchar al Dios de amor, pero no les gusta escuchar ese Dios, amén, que es fuego consumidor. Es decir, con todo aquel que no acepta su palabra. Pues en esta ocasión queremos presentarte a este hombre de Dios que no solamente pues daba el mensaje y daba la palabra. En esta nueva generación, en esta generación que hoy vivimos, también hay mucha gente cautiva por el pecado. Hay mucha gente cautiva, es decir, espiritualmente, es decir, que está totalmente desorientada, que está siendo llevada, también sabe que por diferentes dogmas, está siendo llevada por diferentes teologías humanas, está siendo llevada por
por corrientes de gente pues atea, de gente agnóstica. La gente no sabe a quién creer, está desorientada, por lo tanto están cautivos espiritualmente y también por los malos testimonios que han visto. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios y dice, no, pues Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiera las cosas que están pasando. Mira, hay gente que predica de Dios, pero son peores que los pecadores, porque hay gente así que predica, pero no vive lo que predica. Entonces, por eso, en esta generación hay gente que está cautiva espiritualmente, psicológicamente también está cautiva, porque está en estrés, está en depresión, es decir, oiga, están desconsolados, se sienten maniatados, atados, que no pueden desarrollarse, no pueden salir adelante, se sienten bajos de autoestima, es decir, no pueden salir adelante con ciertas limitaciones, que todo está contra ellos, es decir, no solamente espiritualmente, sino psicológicamente, y ni qué hablar socialmente, pues se sienten que no son aceptados, que son rechazados, ya sea por un tema de raza, ya sea por un tema, de cultura, porque ya que hay gente, los que más saben muchas veces humanamente, es decir, de ese conocimiento humano, desprecian a los que son más pequeñitos, aquellos que tienen primaria o secundaria y nunca han pisado una universidad, y entonces también se sienten cautivos socialmente, sienten que no encajan, sienten que todo está contra ellos, y entonces pues ellos necesitan una palabra de bendición. Yo no sé cuál sea el caso de usted, yo no sé usted en qué situación se encuentra, no sé si usted es un cautivo más de lo que pues espiritualmente estamos hablando, yo no sé si usted tiene problemas psicológicos, yo no sé si usted se siente excluido de esta sociedad que nosotros decimos suciedad, yo no sé cuál es su condición, pero déjame decirte que el único que puede sacarte de esa condición es nuestro Señor Jesucristo. Él te sacará de esa condición. Él romperá tus ataduras y tus cadenas. Él es el mejor consejero. Él es el mejor consejero. No hay ninguno como Él. Bendecido sea Jesús. Él nos habla así, nos habla a través de su palabra. Es el Señor el que prepara hombres, los capacita, los instruye, los pone en ellos de su espíritu para darnos el mensaje, la palabra de Dios. Nosotros hoy, ¿qué no hemos escuchado de gente que quiere rechazar la palabra de Dios? Dicen, ¿por quién fue escrita la palabra? ¿No fueron por hombres? Sí, por hombres, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo dicen que es la palabra de Dios? No, pero déjame decirte, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos no escribieron lo que ellos querían, sino lo que Dios mandaba y lo que Dios le ordenaba. Hombres ungidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Hoy también Dios sigue usando también a sus ministros, predicadores, les da de su Espíritu Santo, los unge con su Santo Espíritu para darle el mensaje apropiado, el mensaje que necesita el pueblo. Y eso no consiste en hablar y hablar y solamente pretender entretenerse. Usted se equivoca si yo lo que estoy buscando es entretenerlo a usted. De ninguna manera. Nosotros los mensajeros, los predicadores, no estamos para distracción o para hacer show o para entretenerlo. De ninguna manera. Nosotros estamos aquí para presentarle la palabra de Dios. Pues lo que el Espíritu nos da, eso es lo que le damos a ustedes. A veces algunos ya hasta imaginan el mensaje que pueden recibir. Algunos ya por ahí se adelantan. Seguramente Dios me va a decir esto, Dios me va a decir aquello. Y entonces, porque conocen la palabra, pero no la viven, la ven superficialmente. No, Dios habla cuando Él quiere y como Él quiere, y habla según y conforme a tu necesidad. En esta ocasión, Ezequiel, el Espíritu Santo, ¿sabe? Lo llena de su presencia. Y la Escritura dice, le da de comer un rollo, es decir, le da la palabra. Espiritualmente hablando, Ezequiel recibió la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 2 de este mismo libro, vemos que pues lo que
Ezequiel experimentó fue un vivo, una experiencia, un llamado de parte del Señor. A él no lo llamó ningún hombre, a él no lo llamó una organización, a él lo llamó Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese es el verdadero llamamiento. Dios lo llamó a él justo para darle un mensaje al pueblo, justo para darle un mensaje al pueblo de Dios, a los que estaban cautivos, es decir, esclavos en rebelde. Mi casa rebelde es, Ezequiel, pero yo te he preparado, yo te he dado palabra para que tú les hagas frente. Tú serás un pedernal, tú no te doblegarás ante ellos, tú no te vas a intimidar, Ezequiel. Lo que yo quiero es que tú lees la palabra que ellos necesitan. Aleluya. Cuando alguien está cautivo, sí hay dolor, hay sufrimiento, hay aflicción. Dios es un Dios de misericordia, sí. Gloria a Dios. Dios Aleluya. como el padre que ama a su hijo, Él nos da y nos disciplina, la disciplina que nosotros merecemos. Pero dice la palabra que Él se duele con el castigo. Que Dios no es un Dios que solamente lo que quiere es azotarte, meterte el látigo. De ninguna manera. Aleluya. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios lo que quiere es que tú le escuches. Amén. Y si tú endureces tu corazón, si tú te vuelves rebelde, reacio a lo que Dios te está hablando, entonces Dios tratará duramente contigo. Pero si tú dispones tu corazón, la cosa será diferente. Aleluya. Aquí el Espíritu Santo, pues lo toma a Ezequiel, bendecido sea Cristo, y pues lo traslada donde estaban los cautivos, junto al río Quebar, dice la palabra. Este hombre de Dios testifica y dice, y me levantó pues el Espíritu y me tomó. Es decir, no fue él, ¿sabe qué? Se me ocurrió y voy a ir ahí para alentar a esta gente. No, fue el Espíritu Santo el que lo tomó. El Espíritu Santo lo trasladó y lo llevó hasta donde estaban los cautivos, el pueblo de Israel. Fíjame, hermano, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y vemos a aquel eunuco, ¿sí? Etíope, estaba leyendo una porción de la Escritura, estaba leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53, y él quería, pero ¿a quién se refiere esta palabra? ¿A quién está haciendo referencia esta palabra? Obviamente nosotros entendemos que hablaba del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, pero él no entendía, como hoy muchos no entienden la palabra de Dios, y hay algunos que lo leen como que fuera una novela o una telenovela. Pues no, la palabra, usted no puede leerla como un cuento. La palabra de Dios hay que leerla con mucho temor, es decir, con mucha reverencia. Bendecido sea Cristo, como Aleluya. este hombre, que pues aunque era importante, era un hombre importante, sino que quedó ahí, es decir, concentrado, óigame, en la palabra del Señor. Pero me dice la palabra de Dios, testifica y dice que Dios trasladó a Felipe, a su hijo, a su siervo, hasta aquel lugar donde estaba el etíope. Y entonces Felipe le comienza a dar testimonio, le comienza a hablar y dar testimonio, es decir, a quien hacía referencia las Sagradas Escrituras, y le presenta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que quiero decirte es que Dios puede tomar a un hombre y trasladarlo a un lugar donde Él quiera. ¿Sabe qué? Al campo, a la costa, a la sierra, para dar este mensaje. Dios puede usar a cualquiera de sus instrumentos, obviamente, que están santificados, purificados por el poder de Dios, y llevarlos y dar este mensaje donde hay necesidad. Ahí, fíjate lo que hace Dios por un hombre, trasladar a Felipe para darle a conocer esta palabra. Y entonces el etíope, el eunuco, comienza a escuchar las Sagradas Escrituras, y óigame, con una convicción tal, dice: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, él creyó en la palabra, creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Él entendía que era cautivo, aunque era importante. Él tenía una necesidad, y esta era la ocasión. Se le presentó la ocasión, sabe, que de ahora de entregarle su vida al Señor, y lo recibió y lo aceptó, pero no quedó contento con ello. Hay algunos que se contentan con escuchar la palabra, pero cuando le hablan de bautismo,
cristianos, ¿sabe qué? Miran a los lados y están dando vueltas, su mirada está girando de un lugar a otro y no toma esa decisión y esa convicción de ir a las aguas del bautismo. Hoy hay mucha gente que se dice llamar cristiano, pero ¿sabe qué? No quieren ir a las aguas del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Si usted es un creyente y usted dice que usted cree que es un cristiano, una cristiana, que si suena la trompeta se va con Cristo, porque el simple hecho que aceptó a Cristo, pero usted no ha recibido doctrina, usted no ha sido bautizado, usted sabe que no ha tenido un pastor que te disipule o que te adoctrine, o sea, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que buscar con anhelo y con deseo escuchar la palabra e ir a las aguas del bautismo. Aleluya. A algunos tal vez les puede chocar lo que estoy diciendo, pero quiero decirte que es importante que usted esté atento a esta palabra. Y lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando ve un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a que Dios le revele esta verdad, esta palabra. Hoy usted está escuchando la palabra y usted hoy está conociendo cosas que usted desconocía. Es porque Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere que se le caigan las vendas, la máscara de aquellos falsos cristianos. Y decir, no, tú pensabas que eras, pero no eres. Entonces el eunuco, ¿qué impide? Decir, no se conformó con la palabra, sino dice, ahora yo creo, yo quiero hacer el bautismo. ¿Qué impide? Y la Escritura dice, y ambos descendieron. Ambos. Tanto el que iba a ser bautizado como el bautizador. Esta es doctrina. Y los dos entraron a las aguas. Había abundante agua. Esta es doctrina lo que usted está recibiendo. Habla de un bautismo. Es decir, no por aspersión, sino por inmersión. No es de bautismo de echar unas cuantas aguas, unas cuantas gotitas de agua en la frente. Como nos engañaron por mucho tiempo. No. Usted tiene que estar sumergido en las aguas. Pero para allá el bautismo tiene que ir, ¿sabe qué? Transformado, cambiado, restaurado. Usted ha tenido que nacer de nuevo. Porque algunos piensan que cuando uno va a las aguas del bautismo recién va a ser purificado. No, de ninguna manera. Usted ha sido enseñado, discipulado, doctrinado. Y una vez que usted ha dado frutos de arrepentimiento, entonces el pastor, que es el hombre de Dios, que está al frente de la congregación, y si está andando conforme a la palabra, si está viviendo esta palabra y está enseñando esta sana doctrina, tomará un tiempo, no va a tener ningún apresuramiento llevar el agua al bautismo. Y perdone que haga este paréntesis, pero es necesario y es importante que usted lo conozca. Y cuando hay esto y surge esto y hay fruto, entonces ahí procede a ir, ¿sabe qué? A las aguas del bautismo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Alabanza a Cristo, hermanos. Entonces, pero algunos que no. Entonces, no quieren tener un pastor. No quieren ser enseñados, discipulados. Pues usted ha hecho las cosas a medias. Cuando usted haga algo para Dios, tiene que hacerlo completo. Amén. El eunuco no perdió la oportunidad. Y fue bautizado. Aleluya. Fue a las aguas del bautismo. Fue sumergido, cubierto por las aguas. Eso habla de que el hombre viejo ha muerto. Y cuando sale de las aguas, habla de un hombre nuevo, alguien que ha nacido nuevo. Es un mensaje tremendo y poderoso. Pues algunos líderes y algunos llamados pastores, que son aquellos que quieren bautizar inmediatamente, se toman de estos textos bíblicos. Dicen, pero ¿por qué tiene que ser 6 meses, 12 meses para bautizar a alguien? Se le puede bautizar inmediatamente. Ahí no está, vea a Felipe, vean al eunuco. No, es que en esos tiempos, ¿por qué surgía? ¿Qué sucedía? Aquel que se convertía al cristianismo, ¿sabe? Podía perder la vida, podían matarle. Es decir, cualquiera no era cristiano. Aquel que recibía a Cristo como Señor y Salvador, óigame, le metían candela. O lo metían, ¿sabe? O podía ser apedreado, o lo metían a una fosa llena de vida salvaje. Entonces cualquiera no era cristiano. Tenía que tener una experiencia poderosa, sobrenatural. Hoy cualquiera quiere ser cristiano. Cualquiera se compra una Biblia, entra a una iglesia, se pone un par de anteojos para que se le haga más serio, más seriecita. Y cree, y ya son. Y no es así. Bendecido sea Cristo. No es así. Algunos quieren tocar porque tocan un poco de guitarra, ya yo puedo tocar. No. Tiene que dar testimonio antes de que usted sea
un instrumento de Dios, usted tiene que dar testimonio de que usted es un hombre que ha cambiado, una mujer que ha cambiado. Aleluya. Mi alma glorifica el nombre de Jesús. Y perdón, tomé este pasaje bíblico porque quería que usted conozca que el Espíritu Santo sí puede tomar a un hombre y trasladarlo de un lugar a otro. Por eso cuando dice el Espíritu Santo tomó a Ezequiel y lo tomó y lo trasladó a un lugar donde estaban los cautivos. Es decir, gente que estaba cautiva espiritualmente, gente que su corazón estaba endurecidos, gente que aunque habían escuchado de Dios, habían sido enseñados en la ley, habían sido enseñados en la palabra, hacían todo lo contrario, rebeldes, contumaces. Como es gente que ha sido enseñada desde muy pequeño en la palabra y son rebeldes para con Dios, son rebeldes, se han perdido, se han extraviado, se han dejado llevar por sus pasiones, han fornicado, han adulterado, han hecho cosas espantosas, sucias, pecaminosas, conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios. Y no quieren desistir de su pecado, quieren seguir en esa vida pecaminosa. Pues quiero hacerle presente a usted, si fuera el caso de usted que me está escuchando, tarde o temprano te va a alcanzar la mano de Dios. Al que más se le ha dado, Dios le va a demandar más. Poderoso sea Cristo. Y ahí estaba este pueblo. Pero note usted algo aquí, porque yo quiero que usted observe algo. En esta ocasión, pues la forma como Ezequiel se dirige al pueblo es totalmente diferente a la que usualmente pues lo hace un mensajero, un predicador del Evangelio. Usted hoy va a las redes y puede escuchar, ¿sabe? Todo tipo de mensajes. Usted puede escuchar predicadores de diferentes naciones. Usted puede escuchar predicadores con cierta forma, ciertas maneras para presentar la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Hoy con tanta tecnología, algunos por ahí con una tablet, algunos por ahí, amén, con ciertas pantallas y con ciertas formas y maneras, amén, para poder presentar la palabra de Dios. Con más tecnología, tienen más recursos, cámaras profesionales, oiga, todo tremendo. Y pues con un altar, gloria al Señor, con una decoración extrema. Es decir, pues usted, verdad, usted va a las redes y va a escuchar personalidades con una elocuencia tremenda, y con todo ello va a escuchar, va a encontrar usted, es decir, una variedad de predicadores. Pero aquí no consiste en estilos, ni maneras, ni tener ciertas cosas para llamar la atención. Acá, lo que usted tiene que buscar es un hombre lleno del Espíritu Santo. Alguien que realmente le da y le entrega esta palabra. Es decir, que no necesita de ningún tipo de show ni de emociones. Porque hay algunos que son muy emotivos. Algunos por ahí hacen cierto show. A uno le meten un poco de picardía, un poco de esto y aquello. Y hacen un menjuje tal para que pueda deleitarse usted. Algunos ahí para meterle un poco de miedo. Pero aquí no consiste en meter miedo a nadie. La palabra de Dios nos enseña que al principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aleluya. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando usted escucha esta palabra, entienda que es palabra de Dios. Y cuando uno pues entiende que es la palabra de Dios, entonces uno se imagina a un Dios tan grande y uno tan pequeño. Es decir, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me hables? Soy un pecador, soy polvo y al polvo veré, Señor. Ten misericordia. Ahora ya entiendo que tú eres Jehová, que tú eres Dios, Dios mío. Que en el hueco de tus manos, así dice el salmista, están todos los océanos. Oiga, eso es tremendo. Eso habla de la grandeza de Dios. Cuando usted ve y dice que en el hueco de las manos de Dios, ahí caben todos los océanos. El Atlántico, el Pacífico, el Océano Índico, todos los océanos. Y estamos hablando de un Dios de yeso, de un Dios de madera. No, estamos hablando de un Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Que somos nosotros delante de Él. No somos nada. Por eso, ser un ministro de Dios, ser un mensajero de Dios es una bendición. Pastor, usted puede ser un mensajero de Dios. Usted puede ser la palabra de Dios. No todos van a ser pastores. Y algunos como que no les gusta el pastor, ni loco, dicen.
para que después me estén criticando, para que después me estén señalando, para que después me estén, estos son los que les gusta la ofrenda y los diezmos. No, yo no quiero saber nada de pastor. Bueno, usted no es el único que pensaba así. Yo pensaba de la misma manera. Pastor, ni loco. Pero así es, cuando Dios trata, cuando Dios escoge, ¿saben? Cuando Él escoge, aleluya, no hay nadie que pueda impedírselo. Sí, Señor. Y usted puede ser un mensajero, ahí donde usted quiera, donde usted se encuentre en su casa. Pero usted no habla lo que usted quiere. No haga las cosas por llamar la atención. No haga las cosas, ¿sabe qué? Para sentirse más o mejores que otros. No diga, yo puedo hablar mejor que Roberto Pérez. Yo puedo ser, no consiste en hablar mejor. No consiste en que usted conozca más. Así es. Sino tenemos que estar sometidos a Dios. Señor, tenemos que estar hincados a Dios. aleluya. En eso consiste. Es decir, ser un sirviente de Dios. Maravilloso eres. Nos vamos en estos días que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a aprender de mí, ser manso y humilde. Entonces me llamó la atención, el humilde es aquel que tiene la necesidad de aprender cada vez más. Es decir, el humilde es que aún siendo pastor, siendo reverendo, siendo un presbítero, un ministro de Dios, tengo necesidad de Dios. Lo que yo tengo, Señor, quiero saber más, quiero conocer más de ti. Eso habla de humildad. Pero cuando usted dice que ya sabe más, que lo sabe todo, que usted es mejor que los demás, que usted sabe que yo tengo más like en los medios, yo tengo más like, mira lo que me siguen. Tú no eres Dios, el que merece toda la gloria y honra es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, maravilloso. Tenemos que estar claros al respecto. Sí, Señor, así es. Bendecido sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel y lo traslada ahí donde está el pueblo de Israel cautivo, corazones endurecidos, rebeldes. Lea el capítulo anterior, el mismo capítulo 3 les muestra cuál es la condición de Israel. Es que Dios conoce la condición de los hombres. Dios sabe cuál es tu condición. Él pesa los espíritus. Sabe lo que hay en tu corazón. Dice que tú eres cristiano o cristiana, pero Él sabe que en tu corazón hay rencor. Sabe que en tu corazón hay envidia. Sabe que en tu corazón hay codicia. Sabe que en tu corazón hay incredulidad. Y aunque puedes vestir de santo, no tienes nada de santo. No tienes nada de santa. Lo conoce Dios. Él lo sabe todo. Así es, gloria a Dios. Él conoce todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Conoce cuál es la condición del pueblo, cuál es la condición de cada hombre, cuál es la condición de la congregación que tú presides. ¿Realmente le has ministrado, le has enseñado la palabra de Dios? ¿O los has engañado con cuentos y con fábulas y con chistes, como algunos chistosos por ahí? Me le mete un poco de chiste, un poco de aquí, un poco de allá. Santo Señor. ¿De qué sirve todo? Todo eso es basura. Lo que hay que dar es la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Santo. Aleluya. Aleluya. Mi alma glorifica el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y me fui en amargura porque Ezequiel estaba indignado. ¿Cómo es posible que esta gente desprecie la palabra? ¿Cómo que esta gente se ha rebelado contra... ¿Cómo tan ciegos están que se han rebelado contra Dios? ¿Cómo es posible que te levantes contra Dios? ¿Cómo es posible que no le das tiempo a Dios? ¿Cómo es posible que ya no te llame la atención los cultos? ¿Cómo es posible que ya no tengas deseo de apoyar la obra de Dios? Algo está pasando contigo. Tu corazón está endurecido. Te ha dejado envenenar tu alma. Te ha dejado llevar por chismes, por murmuraciones. Te ha dejado llevar por el mismo diablo. Antes de escuchar al diablo, escucha la palabra de Dios. No escuchas a Satanás. Escucha la palabra. La palabra de Dios vivifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Ezequiel estaba indignado, pero estaba en las manos de Dios. En las manos del Señor. Maravilloso eres. Y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es decir, la mano de Dios estaba conmigo. El que me sostenía era Dios. Aleluya. Por eso cuando nosotros cantamos a Dios y le decimos, sustenta mis pasos en tus caminos. Sustenta mis pasos en tus caminos.
caminos, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no resbalen. Así le decimos y le cantamos a Dios. Señor, sé fuerte conmigo, ayúdame, para que mis pies no resbalen, Dios mío. Para que mis pies no resbalen. Así dice el Señor. Señor, susténtame, susténtame. Señor, ayúdame para no caer cautivo en este mundo de pecado. Señor, que en mí haya un celo. Que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reprenda, hermano, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Estamos con ustedes ahí alabando, glorificando a Dios y gozándonos con la palabra del Señor. Hoy pues hemos tomado esta porción de las Escrituras, el capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel, versículo 14, versículo 15. Estamos haciendo referencia de cómo Dios puede capacitar, cómo Dios puede preparar a alguien cuando pues hay un pueblo que está cautivo, un pueblo que está necesitado. Entonces ahora le tocó a Ezequiel llevar esta palabra. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que fue el Espíritu de Dios que lo tomó y lo llevó hasta donde estaba este pueblo cautivo. Bendito sea el Señor. Ezequiel estaba consciente de cuál era la situación del pueblo de Israel. Oiga, cuando Dios pues levanta a alguien, pues es consciente de cuál es la situación de la comunidad donde está llevando el mensaje. Es decir, de acuerdo a la condición de ese pueblo, de acuerdo a la situación, amén, de esa comunidad, pues Dios capacita y Dios prepara justamente para a ese pueblo darle el mensaje apropiado, que va a ser preciso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás ha funcionado ese criterio humano. Muchas veces dice, no, para llevar el mensaje a una zona residencial hay que llevar a una persona que tenga por ciertas características, cierta fisonomía, para que llame la atención, para que impacte. Todo eso es basura. Dios puede llevar al hombre más pequeño, más insignificante, oiga ahí, tal vez con dificultad para hablar, pero si está ungido por el Espíritu Santo, va a llevar la palabra que necesita ese pueblo. Pero cuando usted escucha a alguien que habla con ese concepto, con ese criterio, bueno, tiene que haber un predicador para los industriales, tiene que haber un predicador para los profesionales. Hermano, ¿sabe qué? Dios no se va a acomodar a los hombres. Somos nosotros los hombres que tenemos que acomodarnos y someternos a Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu de Dios, va a esta zona, a este lugar, conociendo la necesidad de ellos, conociendo la condición, porque Dios se lo había advertido. Dios le hizo referencia que sus corazones estaban endurecidos. Entonces, pues a Ezequiel no le iba a llamar la atención de lo que estaba sucediendo en ese momento, al ver todo lo que estaba aconteciendo, el total rechazo a la palabra de Dios, el total rechazo a los consejos de Dios. El hombre de Dios, amén, por el Espíritu Santo, pues Dios le da testimonio cuál es la condición con la persona que está tratando, con la persona que está pidiendo el consejo. Porque hay personas que están pidiendo un consejo, pero un consejo humano, un consejo terrenal. No les gusta que digan, ¿sabes qué? Tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que ir a la casa de Dios. Algunos que no les gusta esto, van al templo, van a la iglesia, preguntan por el pastor y quieren que oren por él. Y después, y quieren que Dios ya lo sane de su enfermedad, y quieren que Dios restaure su familia, y no quieren buscar a Dios, y no quieren congregar. Es decir, quieren una medicina, es decir, la que ellos necesitan, la que están pidiendo, y después no se aparecen. Es decir, no quieren tener vida espiritual. Eso no es así. Por eso Dios conoce, y por eso da de su Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda hacer y mostrarle las cosas y la condición del pueblo, las condiciones de esa persona que está solicitando la ayuda. Bendecido sea Cristo. Y es ahí donde viene la palabra. Es ahí donde Dios comienza a ministrar. Aleluya. Entonces Él fue a ellos. Él fue a ellos.
Hay que ir a ellos, hay que ir a buscar al pueblo, hay que ir a buscar a los necesitados, hay que ir a buscar a los que están perdidos y extraviados, hay que ir a buscar a las ovejas perdidas y rescatarlas, aquellas que han salido del redil. Hay que buscarlas. Dice el Señor, cuando nosotros vemos la parábola de las 100 ovejas, dice la Escritura que Él dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba necesitada, a la que se había extraviado, se había apartado, y la encontró. Y dice la palabra del Señor que curó sus heridas y la levantó y la puso sobre sus hombros el Señor. Sí, nosotros no podemos desechar a nadie. Nosotros estamos llamados a buscar a aquellos que están perdidos, descarriados, engañados por el enemigo. Hay que buscarles, hermanos. Tiene que buscar al necesitado. Hay que buscarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No deje usted de predicar la palabra de Dios. No, usted no sea el que deseche, que no, él, como alguien a veces expresa y dice, no hay que echarle perlas a los chanchos. Como dice, no hay que buscarle, no hay que predicarle. Mientras que el Espíritu Santo no te diga lo contrario, tienes que seguir predicando la palabra. Es verdad que llega un momento en que ya no hay que insistir. Hay que dejar que Dios trate con esa persona, que Dios trate con esa familia, que Dios trate con ese pueblo que no quiere saber nada de Dios, que prefiere las fiestas patronales, que prefiere la chicha, la borrachera, la cerveza, la fiesta, y no quiere saber nada de Dios. Llega un momento que Dios te dice, no, déjalo ahí, sacude la sandalia a tus pies y sal de ahí. Y Dios tratará con ese pueblo. Igual también ocurre para con los hombres y con alguna familia que no quieren saber de Dios, no quieren escuchar la palabra. Dios dice, ¿sabes qué? Déjalos, que yo voy a tratar con ellos, yo, pero no ustedes, no los hombres. Dios va a tratar con ellos. Sí, Dios. Señor, aleluya. Bendecido sea Cristo. Ezequiel fue y fue a buscarlos, hermano. Y veía la necesidad, veía la condición de ellos. Aunque él estaba indignado, aunque él estaba indignado por cómo era posible que un pueblo que había sido instruido en la palabra tuviera una actitud como esta. Pues hermano, eso es lo que está ocurriendo también en la generación actual. Y la gente ha escuchado el evangelio, la palabra. Señor, hoy por todos los medios se escucha la predicación de la palabra. Oiga, ¿sabe? Por televisión, cable, es decir, por las redes sociales, palabra de Dios durante todo el día, por la radio, por la televisión. No hay excusa, pero los hombres no quieren escuchar esto. Quieren ver otras cosas antes que escuchar la palabra de Dios. Así es. Bendecido sea Cristo. Hay un rechazo total, pero nosotros no podemos dejar de predicar la palabra. Nosotros estamos llamados a perseverar. Y por eso que nosotros salimos a predicar esta palabra todos los días de la semana, a tiempo y afuera de tiempo, para que usted reciba este mensaje. Estamos comprometidos con Dios. Quiero decirte, no estamos comprometidos con ningún hombre. Por si acaso, yo no he firmado ningún documento con un hombre para que usted me vea ahí. No, mi compromiso es con Dios. Él me dio vida. Él me sanó del cáncer. Él transformó mi vida, mi hogar y mi familia. Y por eso estoy comprometido con Él. Y lo hago por amor. Y por eso te digo en este día, levántate en el nombre de Jesús. Dile al Señor si es posible que cambie ese corazón por otro corazón. Un corazón sensible. Si tu corazón es un corazón rebelde, un corazón lleno de incredulidad, reprende al diablo, reprende a los demonios en el nombre de Jesús. Maravilloso el nombre. Esos deseos y apetitos carnales. Aleluya, gloria a tu poder en el nombre de Jesús. Santo Rechaza eres Jesús, aleluya. todo lo que te hace daño. Santo eres Bendito sea Cristo. Aleluya. Corta con todo lo malo. ¿Qué haces tú? Viendo cosas obscenas y sucias que están dañando tu mente y tu corazón. Corta con toda esa basura. Deja de estar en comunicación con gente que tú sabes muy bien que lo único que desea contigo es deleitarse, que quiere usarte sexualmente. Corta con todo ello. Corta con el diablo. Y escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso eres, Señor, aleluya. Y vienen los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Kidar, y me senté con ellos. Estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Permanecí 7 días. Se puso en Ezequiel, se puso en el lugar de ellos. Es decir,
¿Qué es lo que le ha llevado a tal condición? ¿Por qué han llegado a una condición como esta? Comenzó a escucharlos, a oírlos. Es decir, estando en medio de ellos, comenzó a escuchar. Es decir, lo que ellos declaraban y lo que ellos decían. Y de qué podía ver la condición del pueblo. Oiga, si usted es un consejero, no sabe como esos consejeros que hablan un montón y que no escuchan nada. Un buen consejero, más que hablar, escucha. Así es. Bendito Gloria sea al Señor. el nombre de Jesucristo. Aleluya. Alguien que tiene el Espíritu de Dios. Un buen consejero respeta la privacidad de aquel que le está pidiendo un consejo. Oiga, si usted a alguien le contó su problema, su necesidad, y lo ha regado, y por ahí dice que es un pastor, sabe que ese no es pastor. Sí, Señor, así es. Un ministro de un pastor respeta su privacidad. Así es. Un hombre de Dios sabe la responsabilidad que Dios le ha dado. Pues un consejero no es cualquiera. Usted no puede estar pidiendo, usted va a pedir un consejo a un adúltero. Usted va a pedir un consejo a un recasado. Hoy hay ministros o llamados pastores recasados. Dios nos enseña en su palabra: lo que Él unió, nadie lo separe. El hombre de Dios tiene que ser irreprensible, varón de una sola mujer. Entonces usted, ¿cómo va a hablar? ¿O qué puede recibir usted de un hombre? O sea, pues que justamente que es recasado. Un hombre que ha sido un adúltero, que ha caído varias veces en pecado y hoy quiere seguir ejerciendo el pastorado. Si usted es alguien que un día usted ha sido un pastor, un predicador, y usted cayó en adulterio, pero Señor Dios es misericordioso. Sí, Señor puede tener tu misericordia de ti, perdonar de tus pecados, pero usted ya no puede ser pastor. Usted ya no puede predicar la palabra. ¿Con qué autoridad usted puede predicar contra el adulterio? Si usted ha sido un adúltero, un sinvergüenza, una adúltera, usted no puede llamarse sierva de Dios y estar en un púlpito predicando y se está revolcando en el pecado y en la inmundicia. Y ahora quiere pretender que la llamen sierva de Dios. Una cosa es la misericordia de Dios. Ya bastante que Dios haya perdonado tus pecados y te haya sacado de la inmundicia. Estoy hablando de aquellos que ejerciendo el pastorado han caído en pecado de adulterio, ¿no? No estoy hablando de algunos llamados creyentes que han conocido la palabra, pero no han sido bien enseñados, no han sido bien doctrinados. Cayeron en pecado, pero nada impide que sean instrumentos de Dios. Pero que un pastor caiga en pecado, eso sí, ya no hay que hay que dar una oportunidad, que hay que darle otra iglesia. Eso de ninguna manera ya. No tiene autoridad para predicar la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Y esto lo decimos con mucho temor y con mucho temblor. Y no lo digo porque sencillamente se me ocurre decirlo, sino porque Dios lo enseña en su palabra. Vea las cartas de Timoteo, las cartas a Tito. Aleluya. Y donde habla justamente y nos enseña a Dios los requisitos para ser un hombre de Dios. Así es. Hoy hay muchos que quieren ser pastores, alquilan un local, ponen un letrero que se le ocurre y ya son pastores. No, tenga cuidado porque puede ser un diablo el que está ahí. Una diabla la que está, porque ahora hay hasta algunas mujeres que quieren ejercer el pastorado. El ministerio lo enseña la palabra de los hombres. La mujer, la esposa es una compañera, una ayuda idónea, que es una bendición en mí. Qué lindo cuando un hombre tiene una esposa que ama la obra, pero por encima de todo ama a Dios. Qué lindo que usted sea una mujer que está siendo capacitada, enseñada, y que estos consejos puedan servirle a usted. Puedan servirle. Vemos aquí que Ezequiel, el Señor lo llevó. ¿Se cuenta? Fue el Espíritu Santo el que le llevó. Y así se conducen los hombres de Dios. Cuando van a un lugar, el Señor es el que los lleva, no lo que yo quiero. Roberto, a mí me gusta tal distrito, a mí me gusta tal lugar, a mí me gusta tal país. No, es Dios el que tiene que hacerme sentir esto. Sí, Señor, así es. Bendito sea Cristo. Jesús, aleluya. Y cuando nos dirigimos también a alguien que tiene necesidad, le pedimos a Dios que nos dé el consejo y le escuchamos. Tenemos que escucharle. Gloria al Señor. Y no nos enfocamos ni siquiera en el problema, sino nos enfocamos en la persona que necesita el consejo. Algunos se enfocan en el problema. Un buen consejero no se enfoca en el problema, se enfoca en la persona que está pidiendo el consejo. Se pone uno en los zapatos de esa persona y uno le escucha, qué siente, qué es lo que le ha llevado a esto. Y el Espíritu Santo le va a dar justamente lo que usted necesita para que pueda levantarse y salir adelante. Bendito sea
Señor. el nombre de Jesús. Aleluya. Puedo, yo tomé algunas notas. Gloria a tu nombre, con respecto Padre bendito, a la administración, ministrando en silencio. Aquí sí hay que muchas veces callar y escuchar. Usted, esposo, tiene que aprender a escuchar a la esposa. A veces somos nosotros los hombres que queremos hablar y no dejamos hablar a la mujer. Entonces, ¿cómo vas a conocer a tu mujer si no la escuchas? A veces ella hablan algo, sí, ya mujer, ya sabemos, punto. Sí, que estás con tu lucha, ya mujer, no tienes que escucharla para saber qué es lo que está necesitando. Depende de tener un ataque espiritual, una necesidad también, porque ellas tienen necesidad de la mujer, la esposa, como nosotros los hombres también. Entonces el hombre tiene que aprender a escuchar a la esposa. Bendito sea Cristo. Los padres tienen que aprender a escuchar a los hijos. Oye, nosotros nos equivocamos y nos damos tan buenos consejeros que no escuchamos a los hijos. Tenemos que aprender a escuchar a los hijos también. Papá, mamá, que estás ahí, que te crees un sabiondo, una sabiona. Eres un mal consejero si no le estás escuchando. Escúchale. Y si hay que exhortarle, hay que exhortarle. Y si hay que alentarle, hay que alentarle. Pero no como tú quieres, sino como el Espíritu Santo lo desea. Gloria al Señor. Habla poco y escucha mucho. Aleluya. Maravilloso eres, bendito sea el Señor. No mezcla sus sentimientos con aquel que está pidiendo el consejo. Y si no tiene que ver nada mis sentimientos con aquel que está pidiendo el consejo. Usted sencillamente tiene que dar la palabra. Usted tiene que ceñirse al texto y al contexto de la palabra. Así es. ¿Qué dice Dios? Señor, ¿Qué opina Dios? ¿Qué necesita ese hombre, esa mujer? ¿Qué necesita esa vida, ese hermano, esa hermana? Esa persona que te está solicitando una ayuda espiritual. ¿Se da cuenta que esto no es cualquier cosa? Esto no es una cuestión de experiencia, de tiempo, sino que es el Espíritu Santo el que tiene que tomarle y llevarle y dar la palabra que necesita. Y muchas veces tiene que callar. Por eso, muchas veces tiene que uno ejercer un ministerio en silencio, es decir, callarse y solamente orar. Y escuchar a aquella persona que está expresando su dolor, su sufrimiento. Y ahí clamar a Dios en lo profundo del alma. Señor, ten piedad, Dios mío. Cuántas cosas ha pasado esta muchacha, este joven. Con mi esposa tenemos un caso de una jovencita de 14 años. Así había sido violada por todos sus primos en una provincia. La metieron en la cárcel y todos pasaron encima de ella. Jamás se lo contó a nadie. Hasta que yo en estas iglesias. Y esta jovencita se empezó a gozar con la palabra. Su rostro hablaba de un rostro de mucha tristeza. Los reflejos del alma es su rostro, son sus ojos, lo dice la palabra. Y pidió en un momento ayuda y no pudo ya no podía tener este secreto o esa herida en lo profundo de su corazón y su alma. Y es donde abre su corazón y le cuenta a mi esposa todo lo sucedido. Porque hay cosas que nosotros los hombres, nosotros no podemos escuchar a las mujeres. Y por eso que hay, en el ministerio, en el pastorado, el pastor no anda solo, tiene una esposa. Y hay cosas que las mujeres tienen que decir. Y yo no las voy a... Hay cosas que son muy íntimas de una mujer. Entonces para eso está mi esposa y mi esposa la escucha a ella. De una señorita, una jovencita. Y ella le dice, ¿sabes qué? Pastora, le dice, ¿sabes qué? Son muchos los primos que pasaron encima. Y me hicieron tanto daño. Y yo a nadie se lo he contado. Y la joven comenzó a derramar su alma. Y a quebrantarse. Y era como si hubiera quitado un peso encima cuando comenzamos a orar por ella. Se fue el diablo, los demonios. Oigan, esa jovencita, su rostro cambió. Su rostro se transformó en un rostro angelical. Comenzó a congregar, a buscar a Dios, a predicar la palabra de Dios. Lo único que hicimos fue escucharle. Y una vez que la escuchamos y que ella abrió su corazón, pudimos orar. Y el Espíritu Santo comenzó a ministrarle. Y echamos fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Maravilloso eres. Aleluya. Cristo. Un buen consejero no juega a ser Dios. Hay algunos hermanos que comienzan a aconsejar que es el diablo, son los demonios, que es esto, aquello. Y muchas veces, porque está imitando a alguien que ha visto. Y quieren impactar y quieren llamar la atención. No, y hasta muchas veces se creen dioses. Y no confunda usted una cosa. Alabanza sea Jesús. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos instrumentos nada más. Entonces no juega, no pretende ser Dios. Si usted tiene la bendición de predicar, de ministrar, de aconsejar, no sea usted.
Es a Dios al que le corresponde dar el consejo. Es a Dios al que le corresponde ministrar esa vida necesitada. Sí, Señor. No te Gloria. estés jugando con candela, porque se va a quemar tarde o temprano. Fuego, Y maravilloso. vos de que usted está dando un mal consejo. Óigame, hay falsos pastores, pastores carnales que han dado consejos horribles. Han destruido matrimonios, han destruido jóvenes, los ha destruido, hermanos, los ha destruido. Les ha hecho tanto daño. Pretendieron ser dioses. Tremendos pastorzazos. Y no tenían nada de pastores. Pero pastor no es cualquiera. No es ponerse una corbata. No es comprarse una Biblia. No es alquilar un local. No. Habla de cosas mucho más importantes. Es tener el Espíritu de Dios. Y termino. Alabanza sea Jesús. Aleluya. Una persona, es decir, alguien que pretende ser consejero, que no pueda bregar con sus propios problemas, no se la puede dar de consejero, o no tiene la capacidad para ayudar a otros. Es decir, alguien que no puede bregar con su propio. Es decir, yo tengo un problema matrimonial, y si yo no tengo la capacidad para administrar un matrimonio, si tengo problemas con mi mujer, situaciones, oiga, delicadísimas. Fíjese usted, violencia, golpes, insultos, ofensas. ¿Cómo yo voy a pretender ministrar o aconsejar un matrimonio? Y peor sería, y si hay traición, engaño, fíjese usted, adulterio, y pretender aconsejar, no tiene capacidad. Si usted es alguien así, que está en pecado, usted no tiene la capacidad, oiga, ¿sabe qué? Para aconsejar a alguien. Ezequiel estaba lleno del Espíritu Santo. Ezequiel, el Espíritu Santo lo trasladó y lo llevó a través de los cautivos. El pueblo de Israel los escuchó. Escuchó la situación del pueblo. Dios le había advertido. Pero Dios permitió que él escuchara a este pueblo, supiera la necesidad. Bendecido sea Jesús. Aleluya. Y entonces, Ezequiel, por eso usted ve más adelante la forma como se esfuerza y cómo expresa cuál era la condición del pueblo. Pero cuando usted ve en el capítulo 28 de Ezequiel, habla, cuando vemos esa administración a los huesos, esos huesos secos, encontró un valle, es decir, de huesos secos. Es decir, un auditorio lleno, un estadio lleno de almas, pero todos eran huesos secos. Pues eso no es la cantidad, man. No es la cantidad, porque hay iglesias que están llenas, pero son huesos secos. No es la cantidad, es la calidad. Bendito sea Jesús. Gloria a tu Aleluya. nombre, Señor, maravilloso eres. Un hombre de Dios es objetivo, no es subjetivo. Es decir, de frente. Que está lleno del Espíritu Santo. De frente al meollo de la situación. Bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. sea Cristo. Maravilloso eres mi Cristo. Gracias te damos, Aleluya. Señor. Gracias, Padre. Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Maravilloso Gracias eres, Señor. por todas tus bendiciones. Sigue obrando, rescatando las almas perdidas. Sigue rompiendo cadenas y ataduras. Sigue purificando y santificando hombres y mujeres. Señor, que igual que Ezequiel, Señor, lleno del Espíritu Santo, ahí donde estén puedan brindar esta palabra, esta buena palabra. Hay muchas almas que rescatar. Hay muchos falsos maestros. Estamos en una generación, en un tiempo, donde hay muchos problemas espirituales. Cautivos espiritualmente, cautivos psicológicamente, cautivos socialmente. Aleluya. Señor, necesitamos muchos de Ezequiel. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, que puedan dar esta palabra de bendición, que puedan ministrar, Gloria a tu no nombre. no como ellos quieren, sino como el Espíritu Santo quiere que se haga. Estamos cansados de tantos predicadores que alardean de lo que saben y lo que buscan solamente hacer show y espectáculo. No, Señor. Queremos hombres de Dios. Levanta hombres de Dios que sepan escuchar al pueblo, que sepan escuchar la necesidad del pueblo, que puedan ministrar una palabra buena. Señor, glorifícate, Dios mío.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Sana a los que están enfermos. Sí, Señor. Aleluya. Señor, aquellos que están renegados, rebeldes, porque han tenido malos ejemplos, han visto malos testimonios. Muéstrale que hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay un pueblo santo, Señor. Ten misericordia.